En semanas, Ecuador recibirá 2 créditos por $4.800 millones del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Desarrollo de América Latina. El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, se va del cargo y es la baja más reciente entre los múltiples cambios en el gabinete de Daniel Noboa en las últimas semanas. Los caudales de las hidroeléctricas mejoran y los apagones se mantienen, salvo en Quito, donde se reducen a 4 horas. Pero los cambios en los cronogramas generan malestar. El inicio de clases para escuelas fiscales del ciclo Costa y Galápagos se postergó para el 6 de mayo, según el Ministerio de Educación, por la crisis energética. Este viernes y sábado están abiertas las inscripciones para 8.900 cupos en 406 carreras de institutos de educación superior y conservatorios públicos. Televistazo analiza la posibilidad de que Ecuador recupere las mansiones, edificios y otros bienes que fueron adquiridos por Carlos Pollid y su familia con dinero de la corrupción. Esta mañana hubo un simulacro de ataque a la Asamblea y a la Contraloría, que puso en acción a equipos tácticos de la policía, bomberos y gestión de riesgos. 18 países exigen al grupo terrorista Hamás que libere a los rehenes de Israel en Gaza para facilitar así un cese al fuego. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Estelar este jueves 25 de abril. Comenzamos esta jornada informativa señalando que Ecuador logró un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para un crédito de $4.000 millones. A la par, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un préstamo para el país por 800 millones. Informa Adriana Bermeo. Este miércoles, Ecuador y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un acuerdo técnico para un nuevo crédito de alrededor de $4.000 millones. Los desembolsos se harán durante 48 meses y estarán sujetos a revisiones periódicas del FMI. Durante 4 años, Ecuador debe cumplir con ciertas metas, como el buen manejo de recursos públicos. El FMI brindará apoyo a las políticas económicas del país mientras dure el programa. Para dar curso al acuerdo se requiere la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional. No hay un plazo establecido, pero en ocasiones anteriores el organismo se ha tardado un mes. En un comunicado publicado esta mañana, Barapat Chesa-Basdillay, jefe de la misión del Fondo Monetario en Ecuador, dijo: el personal técnico del FMI acoge con agrado los esfuerzos de reforma realizados por las autoridades para ayudar a fortalecer la sostenibilidad fiscal, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fomentar una economía más fuerte e inclusiva. Se refiere al incremento del IVA y a las reformas tributarias promovidas por el gobierno. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, aseguró también en un comunicado que los recursos ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsar obra pública, garantizar la protección social y direccionar al país por la senda de un crecimiento económico inclusivo. El país debe pagar al FMI $541 millones este año y 1.145 millones en el 2025 de préstamos hechos en gobiernos anteriores. Parte del nuevo crédito se utilizará para pagar esa deuda. A la par, esta mañana el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, aprobó un préstamo por $800 millones que servirá de financiamiento mientras Ecuador continúa con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El desembolso se hará la próxima semana. La renuncia presentada este jueves por el secretario de Comunicación del Gobierno, Roberto Izurieta, es el cambio más reciente en el gabinete de Daniel Noboa. Pero desde hace varias semanas comenzó una especie de oxigenación ministerial de cara a la época de campaña que está a punto de comenzar. María Cecilia Largacha con el tema. Han pasado 5 meses. Puede parecer poco, pero para el gobierno eso es más del 30% del periodo para el que fue elegido. Con el tiempo en contra, el presidente ha decidido hacer movimientos sorpresivos que cambiaron el tablero gubernamental. Lo más reciente, Roberto Izurieta, el secretario de Comunicación, deja vacío su espacio y el presidente ha decidido llenarlo con Irene Vélez, una joven editorialista graduada en Ciencias Políticas.
Mónica Palencia, la ministra a la que Novoa públicamente le agradece el resultado de la consulta popular, se movió del Ministerio de Gobierno al del Interior. El casillero que dejó vacío fue llenado con Michele Sensi Contugui, un amigo cercano del presidente Novoa, aunque desconocido en el mundo de la política nacional. Un movimiento agresivo y empujado por las circunstancias fue el del Ministerio de Energía, en donde los apagones sacaron del juego a la exministra Robo y pusieron en su lugar a Roberto Luque, quien además también está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Otro cambio fue el del Ministerio de Educación, en donde Daniel Calderón fue reemplazado por Alegría Crespo, quien cuenta con un PhD y con una amplia experiencia en el campo educativo. Y no solo han sido los ministerios, también hubo movimientos claves en otros lugares. En la SENAE, por ejemplo, el presidente sacó del juego a María Gabriela Ochoa y designó a Luis Alberto Jaramillo como nuevo director de aduanas. En la Secretaría de Educación Superior hubo otro reemplazo, aunque un poco más atrás en el tiempo. En marzo, Ana Changuín dejó su espacio libre y César Moncayo asumió la dirección de la CENESID. Y con todos los cambios y movimientos, el juego entra a una etapa nueva. Ecuador está a 10 meses de volver a las urnas para elegir presidente, así que los equipos están dejando todo listo y preparado para la campaña electoral. Vicente Aguache Vasco será el nuevo gobernador del Guayas tras desempeñarse como viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Es un abogado con una maestría en Derecho de Empresas y un diplomado en Seguros Generales. Como experiencia previa fue asistente legal y luego asesor jurídico de la Prefectura del Guayas entre los años 2015 y 2016 en la administración de Jimmy Jairala. Aguad reemplazará a Alberto Molina. Apagones. ¿Cómo salir del túnel? El nivel de los embalses de las centrales hidroeléctricas de Azuay mejora, pero todavía no es suficiente para que cesen los apagones. Sin embargo, en ciudades como Quito disminuirán los tiempos de corte. Se informa Adriana Bermejo. En los últimos 5 días, debido a las lluvias, las hidroeléctricas Mazar, Amalusa y Soplador en el Austro evidencian un aumento sostenido en el nivel de sus embalses. La tarde de este jueves, la cota de Mazar estuvo en 2.114.2 metros sobre el nivel del mar. Casi alcanzó la altura mínima para su funcionamiento seguro. La cota de Amalusa estuvo en 1.981.4 metros. Superó el nivel mínimo para operar al 100%, que es 1.975 metros. En un día, el incremento de los dos embalses fue de 1 metro en cada uno, mientras que los niveles de Sopladora se mantienen. La cota está en 1.315 metros sobre el nivel del mar, superior a la mínima, que es de 1.312 metros. En su cuarto informe sobre la crisis eléctrica, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, informó que esta es la razón para que los cortes programados de esta madrugada en ciertas ciudades hayan disminuido. Desafortunadamente, eso no implica que los cortes tengan que cesar, aunque tengo la noticia de que en ciertos sectores, por ejemplo, viniendo hacia acá, el proyecto me dijeron que en Quito, en la empresa eléctrica de Quito, vamos a pasar de 6 a 4 horas mañana. Hasta el momento, el Ministerio de Energía no ha oficializado si en otras ciudades disminuirán los cortes. Las empresas proveedoras tomarán las decisiones sobre la marcha. Hace una semana, el déficit diario de energía era de 30 megavatios hora. Hoy es de 10 megavatios hora y debería ser de 4 megavatios hora para tener una planificación de apagones estable, según el ministro. Y persisten las denuncias de los cortes de energía que no coinciden con la programación oficial. Carla Delgado precisa que también hay problemas con la página web que dispuso el gobierno para consultar los horarios. Los cronogramas de corte de luz se han convertido en un dolor de cabeza para la ciudadanía. ¿La razón? Los racionamientos del servicio no se cumplen en algunas zonas conforme a la programación difundida. La empresa eléctrica Quito, por ejemplo, publicó que durante este jueves los apagones en uno de los sectores del norte de la ciudad serían desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, y no se cumplió. Ocurrió 2 horas más tarde. Porque dicen que viene a 1 hora y se va a otra. Y la mayoría de veces es como que se va 1 hora después y regresa 2 o 3 horas después. No es la única ciudad en donde los racionamientos no se apegan a las publicaciones. En La Tacunga, los cortes se mantienen entre 7 y 8 horas.
y la ciudadanía también tiene problemas. Cambian la programación de los cortes de forma constante y los periodos de apagones son más largos de lo establecido. Entonces así no se puede trabajar. Ninguna persona en el sector en el que estamos, en el centro histórico, pueden trabajar de una forma organizada, por así decirlo, y las pérdidas son bastantes. En Guayaquil hay algunas zonas en las que los cortes no coinciden con la programación dispuesta por la Corporación Nacional de Electricidad. En esa ciudad, los apagones tienen una duración de 6 horas. Los racionamientos se aplican por bloques en 74 sectores. Tampoco la página web que habilitó el Ministerio de Energía para que los ciudadanos se informen sobre los cronogramas de cortes de luz funcionaba durante esta mañana. El único mensaje que se lee es que están trabajando para poder servirle mejor. El Ministerio de Energía no ha explicado por qué los repentinos cambios. Ecuador tiene en marcha 8 proyectos que proporcionarán alrededor de 500 megavatios. Se trata de inversión privada, pero los trámites para ponerlos en marcha demoraron hasta 4 años. Francisco Garcés con más detalles. Poner en marcha proyectos de energía en el Ecuador es una tarea de recursos y paciencia, más si son de inversión privada. Hasta enero, la legislación exigía que toda la inversión en el sector eléctrico sea estatal y aceptaba la inversión privada, pero solo por excepción y en proyectos marginales. Durante años, esto impidió la implementación de nuevos proyectos de generación. Esa norma fue eliminada con la Ley de Competitividad Energética. Y fue la crisis de energía que empezó el año pasado que obligó a que el gobierno impulse nuevas iniciativas privadas. La última fue la concesión de un bloque de 500 megavatios de energía renovable. Son 8 proyectos que empezarán a funcionar en 2 años. Los contratos fueron firmados en diciembre y en ellos se invertirán $700 millones. Ese proceso empezó en el 2021. A finales del 2022 las propuestas fueron presentadas en el Ministerio de Energía y un año después se firmaron los contratos. Uno de esos proyectos, el hidroeléctrico San Jacinto, apenas el 2 de abril obtuvo la licencia ambiental. Su construcción empezará en 3 meses. Esa planta hidroeléctrica entregará 50 megavatios y podría estar lista en el mejor de los casos en 2 años y medio. Sus promotores creen que se perdió demasiado tiempo en los trámites administrativos. Así que me toma 8 meses, 10 meses, 1 año sacar un permiso, se nos fue el tiempo de oportunidad. Y claro, y con costos irrisorios para el país, con costos significativos. En situación similar están otros 5 proyectos fotovoltaicos, 3 en Imbabura y 1 en Galápagos, y 2 hidroeléctricos a construirse en Morona, Santiago. Pero ¿cuál es la raíz del problema? Es que el sector eléctrico es un monopolio estatal desde hace 50 años, desde tiempo de la dictadura militar. Al sector privado se le tiene relegado. Quieren poner plantas los privados y la burocracia se opone. Según el Plan Maestro de Electricidad, el Ecuador tiene potencial para producir 25.000 megavatios. De ellos, 22.000 son hidroeléctricos y la mayoría en las provincias del oriente. Al Estado le faltan recursos para aprovechar ese potencial, pero el gobierno por ahora no ha propuesto abrir el mercado a la inversión. Polit, la caída de un corrupto. El ex contralor Carlos Polit le debe más de $40 millones a Ecuador por su sentencia del caso Odebrecht. Recuperarlos es imposible porque Polit solo tiene un bien en este país y reclamar los que compró en Estados Unidos requiere de un proceso largo y complejo. Jacqueline Rodas con la explicación. Carlos Polit debe $40.4 millones al Estado ecuatoriano. La Corte Nacional le impuso ese pago en 2018, junto con su condena de 6 años de prisión como autor del delito de cohecho en la trama de corrupción de Odebrecht. Cobrar ese dinero será imposible. Desde que se ejecutó la sentencia, la Procuraduría ha impulsado acciones para recuperarlo. La Corte Nacional apenas en enero de este año pidió al Registro de la Propiedad de Quito que certifique qué bienes tiene el excontralor. El documento se envió en marzo y ayer la Procuraduría insistió en el embargo forzoso. Incluso si algún día se concreta el trámite, la recuperación será ínfima. En Ecuador, Polit solo es propietario de la Suite 52 del Swiss Hotel, donde recibió los sobornos de Odebrecht de manos del exdirectivo de la empresa José Conceizao Santos, más un
parqueadero y una bodega en el mismo edificio. Un bien similar al momento se vende en $130,000, el 0.3% de lo que Pollitt debe. El reclamo de los bienes que el excontralor compró en Estados Unidos lavando el dinero de las coimas será más difícil. Ecuador puede activar la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción que permite la devolución de bienes al Estado afectado, pero para eso debe cumplir un largo procedimiento que pruebe que el dinero que Pollitt usó en Miami le pertenece al país. En el juicio por lavado de activos que el excontralor acaba de perder en Florida, la Fiscalía estadounidense persigue sus bienes. Hasta el momento, el jurado federal únicamente aceptó el decomiso de este edificio de 4 pisos ubicado en el sector de Coral Way, debido a las evidencias de que se compró con dinero sucio de los sobornos de Odebrecht. Pero hay otros bienes relacionados con Carlos Pollitt, que son propiedad de su hijo John Pollitt o empresas vinculadas a él, que están en la mira de la justicia de Estados Unidos. En la consulta popular se evidenció la mala hora del correísmo y aunque sus líderes se esfuerzan para explicar sus variadas conductas políticas, la realidad muestra la desconexión con las mayorías ciudadanas, mientras lidia con la defensa o desconocimiento de corruptos sentenciados. Un análisis de Lenín Artida. El correísmo no termina de levantar cabeza. Semana de por medio entra en gimnasias dialécticas para tratar de explicar lo inexplicable y justificarse ante su militancia y el país. Y cuando han terminado de construir un relato, una nueva situación los devuelve a cero. Hoy han declarado la oposición al gobierno que apoyaron durante 4 meses. Con él hicieron un acuerdo legislativo en el que reclaman incumplimientos. ¿Qué les incumplieron? No lo han dicho. Y se dan las vueltas para justificar la ruptura. Son oposición porque el gobierno capturó a Jorge Glass irrumpiendo en la embajada mexicana. Eso los llevó a pasar de la oposición a las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional a rechazar la consulta entera. 11 veces no. Y ahora saben que quedaron desfasados ante el pronunciamiento ciudadano. Pero la revolución ciudadana da la impresión de no dimensionar el tamaño de esa rueda de molino ni toda la semiótica detrás de esta foto. Los miedos de los líderes de la revolución ciudadana son el único ideario, y eso ha generado más de un descontento en la organización que en los últimos tiempos se ha ido en banda a la hora de los apoyos. Les pasó con Ronnie Aliaga y ahora le apuestan todo a Jorge Glass. Pollitt es un golpe más. Ahora dicen que no lo conocían, pero él fue contralor de todo el periodo que estuvieron en el poder y ha sido declarado culpable en Estados Unidos de lavar activos. Activos producto de sobornos. Sobornos que se pagaron para desvanecer o no sancionar con glosas a contratistas del Estado. Glosas sobre las obras que esos contratistas hicieron durante el gobierno de Rafael Correa. Decir que nada los liga no alcanza. El correísmo se ha quedado sin el lofer, verdadero biombo tras el cual se guareció ante las revelaciones en la Corte de Miami. No se sabe cómo incidirá esto en el electorado, pero ante la confirmación de delitos hay que sumar errores, exabruptos, división en esa organización y la foto que mostró Luisa González con la papeleta donde rayó 11 veces no. Líderes de 18 países exigen a Hamás que libere a los rehenes. Argentina, Brasil y Colombia forman parte de la declaración conjunta que además apoya las negociaciones para recuperar a los cautivos a cambio de un alto al fuego. Liberar a los rehenes a cambio de un cese al fuego y más ayuda humanitaria en Gaza es la propuesta que apoyan 18 países para alcanzar un acuerdo entre Hamás e Israel. Argentina, Brasil y Colombia se sumaron a naciones como Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, España y Gran Bretaña en una declaración conjunta para que sus ciudadanos, muchos también con nacionalidad israelí, regresen a casa después de más de 200 días de cautiverio. Liberarlos traería un alto al fuego inmediato y prolongado en Gaza, lo que facilitaría un aumento de la asistencia humanitaria adicional necesaria que se entregaría en todo el territorio y conduciría a un fin creíble de las hostilidades. Los gobiernos buscan aumentar la presión un día después de que Hamás publicara imágenes de uno de los secuestrados. Se cree que al menos 129 personas siguen en poder de los milicianos palestinos, luego del brutal asalto que hicieron en Israel el 7 de octubre. Sin embargo, entre 34 y 70 de ellos podrían haber muerto.
El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, sentenciado por cometer violaciones sistemáticas contra decenas de mujeres en el mundo del espectáculo y ha ordenado que se inicie un nuevo juicio. Los delitos cometidos por Weinstein dieron origen al movimiento feminista Me Too en contra de los abusos sexuales. Harvey Weinstein, hoy de 72 años, era al mismo tiempo un poderoso productor de Hollywood y un abusador sexual, que en 2020 fue condenado a 23 años de prisión con base en el testimonio de dos mujeres que querían entrar a la industria del cine y denunciaron las agresiones. Pero el Alto Tribunal de Nueva York ha determinado que el juez cometió el error de permitir el testimonio de otras mujeres sobre acusaciones que no estaban relacionadas con el caso. Anuló la condena y ordena un nuevo juicio. La Fiscalía del Distrito de Manhattan ha dicho que hará lo posible para volver a juzgar el caso y que seguirán firmes en el compromiso con las víctimas de agresiones sexuales. La condena de Weinstein fue vista en su momento como un logro histórico que dio origen al movimiento Me Too, con el que decenas de actrices salieron luego a denunciar otros casos de abusos. Ahora las activistas consideran que el fallo es una injusticia contra las sobrevivientes. Sin embargo, Weinstein no saldrá de la cárcel, pues cumple otra condena a 16 años por cargos de violación que fue dictada el año pasado, luego de otro juicio en una corte de Los Ángeles, en California. Desde este viernes inicia la segunda etapa de postulación a institutos superiores tecnológicos públicos. Los aspirantes podrán elegir hasta 3 opciones de carrera, como le explica Vanessa Robles. Los aspirantes a estudiar en uno de los 55 institutos de educación superior y conservatorios públicos adscritos a la CENESID en Ecuador podrán postular en esta segunda fase. Son 8.900 cupos disponibles en 406 carreras. El proceso se realiza mediante la plataforma registrounicoedusub.gov.es. En la opción oferta académica se puede descargar el catálogo de carreras y en qué institución puede encontrarlas. Cada aspirante podrá elegir hasta 3 opciones y seleccionar las jornadas, modalidad y ciudad. Del viernes 26 al sábado 27 de abril será la postulación para esta segunda fase y entre el 2 y 3 de mayo conocerán si fueron aceptados. Las tecnologías médicas, el tema de enfermería siempre tiene una selección, digamos, importante por parte de los postulantes y tenemos también carreras como gastronomía, turismo, ciberseguridad, tenemos hoy oferta relacionada a inteligencia artificial también. Los participantes que ya recibieron un cupo en una universidad pública o escuela politécnica no califican para este proceso. Tampoco pueden aplicar quienes recibieron un cupo y lo rechazaron. Para el periodo académico 2024 hay 16.000 cupos disponibles en total, es decir, 3.000 más que en 2023. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, debe pagar una multa y disculparse públicamente por hacer proselitismo político a pesar de tener un cargo público. Una abogada y un vocal del Consejo de Participación lo denunciaron. Carla Delgado, con más de este caso. El Tribunal Contencioso Electoral negó la apelación del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y ratificó que infringió la norma que prohíbe a los funcionarios públicos participar de actos proselitistas. Tendrá que pagar $9.200 y pedir disculpas públicas. El año pasado, el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, y la abogada Mónica Jaramillo denunciaron al alcalde por participar activamente en la campaña a la presidencia de Luisa González. Entre sus pruebas mostraron 7 videos, que según ellos fueron eliminados después de redes sociales. En ellos se veía a Pavel Muñoz participando en eventos de campaña de la candidata correísta. Uno de ellos, del 6 de julio de 2023, en el sur de Quito. El alcalde no se había referido al tema. Este jueves contestó una publicación de uno de sus seguidores de la red social X, que impulsa una colecta ciudadana para pagar la multa. El alcalde dijo: acepto con total humildad y desde ya agradezco a la gran cantidad de ciudadanos que se empiezan a sumar. En la misma publicación considera que la sentencia es injusta y que sienta, según él, un terrible precedente para la democracia. Nada dijo sobre lo que le impone la ley, pero aseguró que cumplirá con la sanción.
Toma de rehenes, ataque con productos químicos y atentados con bombas fueron los escenarios que vivieron en la Asamblea y Contraloría durante un simulacro de emergencia que se practicó esta mañana. Patricio Díaz tiene un informe. Eran las 10 de la mañana y el Pleno terminaba de cantar el himno nacional. La escolta legislativa de inmediato cubrió al presidente de la Asamblea, Henry Krofle, y le puso chaleco antibalas y casco. Él fue evacuado junto al resto de autoridades. Mientras tanto, personal de la Brigada de Seguridad Legislativo indicaba a los asambleístas las salidas de emergencia. Les pedían dejar el salón plenario lo antes posible. Los legisladores y los trabajadores, guiados por la policía, se alejaban del edificio y fueron llevados a 3 puntos seguros. En el segundo piso, un grupo armado tomó como rehén a parte del personal. Afuera llegaban los grupos especiales de la policía. Un paquete sospechoso fue detectado también en el jardín interno de la Asamblea. Especialistas antiexplosivos se preparaban mientras un robot recogía la posible bomba. En el último piso, se alertó de un ataque con productos químicos. Los bomberos utilizaron trajes especiales para el rescate de los heridos, que conforme salían fueron llevados al hospital Eugenio Espejo. Mientras eso pasaba, las negociaciones con los secuestradores continuaron en el segundo piso. Los rehenes fueron liberados y los atacantes detenidos. Frente a la Asamblea, en Contraloría, pasó algo similar. Se practicaron los mismos escenarios en caso de un ataque conjunto a las dos instituciones. Se evacuó a todo el personal. Se probó también la reacción ante un intento de atentado con bomba. Tanto el presidente de la Asamblea como el Contralor fueron llevados al centro de mando de emergencia, desde donde se tomaron las decisiones frente a las amenazas. Casi 4.000 personas involucradas en este simulacro, entre las personas que operan y trabajan y están visitando la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado, más las fuerzas del orden. La evacuación de la Asamblea tomó 11 minutos, algo que puede mejorarse, dijeron los encargados. La intención era precisamente tomar los tiempos y verificar errores que puedan ser evitados para no poner en riesgo la vida de ninguna persona. La Procuraduría General del Estado y expertos internacionales estarán a cargo de la defensa de Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. El martes de la próxima semana, el máximo organismo de las Naciones Unidas iniciará la audiencia sobre las medidas cautelares solicitadas por México tras la incursión de Ecuador en su embajada. Informa Fabiola Santana. El equipo de expertos en Derecho Internacional Público que defenderá al Ecuador en la Corte Internacional de Justicia de La Haya está conformado. Los 5 miembros responderán el pedido de medidas cautelares de México por el allanamiento de su embajada en Quito para capturar a Jorge Glass. Son Sir Michael Woods y Sean Murphy, abogados, y los dos han representado a otros estados ante la Corte Internacional de Justicia y fueron recomendados por la Cancillería y la Procuraduría. Y 3 ecuatorianos, Marcelo Vázquez Bermúdez, coordinador de la Asesoría Jurídica de la Cancillería y presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Andrés Terán Parral, agente de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, y Ana María Larrea, directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General. La audiencia iniciará el martes con la exposición de México y el miércoles intervendrán los representantes de Ecuador. Su estrategia de defensa radica en sostener que México fue el primero en violar las convenciones internacionales al otorgar asilo a una persona procesada en tribunales ordinarios por delitos comunes, como es el caso de Glass. México alega que Ecuador rompió la inviolabilidad de una sede diplomática cuando 15 agentes de operaciones especiales ingresaron por la fuerza y sin autorización, y como medida cautelar pide la protección a la embajada y sus archivos y que Ecuador se abstenga de realizar cualquier acto o conducta que pueda agravar la controversia. En esta primera audiencia, la Corte resolverá sobre las medidas cautelares. La sentencia definitiva será tratada en otro encuentro que aún no tiene fecha. Los juicios por injerencia electoral contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retrasan por un trámite en la Corte Suprema.
Trump alega que la inmunidad y sus abogados defienden ese principio para librarlo de dos procesos. El primero en el estado de Georgia, donde se lo acusa de presionar a las autoridades electorales en un intento por revertir el resultado a su favor. Y otro por buscar que el Congreso desconozca el triunfo de Joe Biden, hechos que llevaron a sus seguidores a irrumpir en el Capitolio el 6 de enero del año 2021. La Corte Suprema escuchó este jueves los argumentos de las partes y debe decidir si Donald Trump va o no a juicio. En México fueron rescatados 131 migrantes que viajaban hacinados en el contenedor de un tráiler en el poblado de Samalayuca, en Chihuahua. 22 de ellos son ecuatorianos, el resto guatemaltecos y salvadoreños. Ninguno pudo demostrar su estancia legal y fueron trasladados de modo provisional al municipio de Janos. Entre ellos hay 14 niños no acompañados, quienes fueron entregados a la Procuraduría de Protección de Menores. Y las manifestaciones contra la guerra en Gaza se amplifican en los Estados Unidos. La policía arrestó a 100 personas durante las protestas en universidades. Las imágenes de las manifestaciones con Eliana Suárez. En la Universidad de Texas, una manifestación pro-palestina derivó en disturbios. Por orden del gobernador Greg Abbott, decenas de policías locales y estatales acudieron para impedir que los estudiantes marcharan por el campus clamando por un alto al fuego en Gaza y exigiendo que la institución se desligue de las empresas fabricantes de armas. Los uniformados se enfrentaron con los activistas y hubo 34 detenidos. Mientras que en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, la policía retiró tiendas de campaña del campus y 93 estudiantes fueron arrestados. Otras protestas se replicaron en universidades de Michigan, Minnesota, Chicago y Washington, y los directivos están intentando bajar las tensiones, negociando con los organizadores, pues además de pedir una Palestina libre, persiguen e intimidan a profesores y estudiantes judíos. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, Mike Johnson, pidió la renuncia de la directora de la Universidad de Columbia, Minosh Shafir, por no poner un alto a estas manifestaciones, que dijo son impulsadas por extremistas. La institución ha dado 48 horas para que los estudiantes desalojen el campus. 160 ballenas quedaron varadas en la costa occidental de Australia. Voluntarios y autoridades de vida silvestre trabajaron juntos para devolverlas al mar, pero 26 murieron. Las aspas del icónico símbolo en la fachada del cabaret famoso Moulin Rouge en París se cayeron esta madrugada. El incidente no dejó heridos por el momento. Se desconoce qué provocó el desprendimiento, pero los bomberos aseguran que no hay riesgo de derrumbe. Es la primera vez que se produce un percance de este tipo desde su fundación en el año de 1889. Esta semana se conmemora el Día Internacional del Libro y en el país hay espacios que contribuyen a fomentar la lectura en adultos y niños también. Estefanía Arias propone un recorrido. Son espacios que trasladan a otras realidades, a cuentos mágicos o momentos históricos. No son solo depósitos de libros, son rincones repletos de letras, vitrinas que reflejan un legado cultural y que buscan simplemente fomentar la lectura. En Guayaquil está La Madriguera, una casa de 2 pisos en la que se puede comprar los libros como en cualquier otra librería. Pero otra opción es leerlos en el sitio sin costo, mientras se disfruta de un café. Fue hace 7 años que nació este refugio literario. Porque el desarrollo del lector se va haciendo a través del tiempo. Por eso nuestra frase icónica de aquí de la librería es: lee lo que quieras, pero lee. Aquí también hay espacio para la lectura infantil. Un sitio similar tiene la Biblioteca de la Universidad de las Artes en el centro de Guayaquil. Si bien es parte de una entidad educativa, este lugar está abierto a todo el público. Ya son 5 años desde que estas estanterías se llenaron de libros. Y fue en 2019 que inauguraron RIA, un espacio pensado para los más pequeños, con más de 2,000 títulos que los aproxima a los cuentos, fantasías y literatura universal.
algo que también busca Mónica Barea con su librería Rayuela en Quito. Esta escritora de cuentos infantiles abrió este lugar con el único objetivo de que la lectura se mantenga en el tiempo. Yo creo que el mundo sin lectura no es mundo. O sea, yo creo que uno puede imaginar mundos posibles, puede cambiar las cosas a través de la lectura, puede dar la vuelta a la vida misma, todo gracias a la lectura. En la capital también está Conde Mosca, con unos 10.000 títulos. Además de libros nuevos, tienen usados a un bajo costo. Hace 8 años comenzaron con la venta de libros por redes sociales, pero su dueño, Marcelo Recalde, prefirió exponerlos físicamente. Aquí también se reúnen clubes de lectores para que estos textos no queden solo en las repisas, porque ellos coinciden en que leer es mágico. Pese a las constantes intervenciones, las Fuerzas Armadas decomisaron una vez más un arsenal en la cárcel regional de Guayaquil, incluyendo 38.000 municiones. Además, los militares investigan a 2 soldados que intentaron ingresar celulares a la cárcel de Cotopaxi, informa Luis Alfredo Zúñiga. Estados de excepción, militarizaciones e innumerables intervenciones siguen sin ser suficientes. Las Fuerzas Armadas ejecutaron otro operativo en la cárcel regional de Guayaquil y hallaron un arsenal. Como en tantas otras ocasiones, encaletadas bajo el suelo, salían una a una, embaladas con plástico las armas. Se decomisaron 38.700 municiones y cartuchos, 3 fusiles, 13 pistolas, 6 granadas de uso militar, 200 cargadores y un adaptador para transformar pistolas en fusiles. Las cárceles han estado militarizadas todo el año, incluso luego de que finalizó el estado de excepción que se decretó en enero. Tan solo en marzo la regional tuvo 2 intervenciones y finalizando ese mes ocurrió otra revuelta. Las incursiones en cárceles se han dado este año, incluso con detectores de metales. La Fiscalía y el Ejército investigan a 2 soldados. El último domingo por la noche, mientras la atención estaba en el escrutinio de los votos de la consulta popular, militares revisaron al personal que ingresaba al relevo de guardia en la cárcel de Cotopaxi, y 2 de ellos tenían en su chaleco 3 celulares con cables y cargadores. Según informó el Ejército, los hombres fueron relevados de sus funciones y se puso una denuncia, además de iniciar un proceso disciplinario. 6 sacos de yute con clorhidrato de cocaína, valorada en $1 millón, fueron hallados por militares y policías durante un operativo en una finca de Jama, provincia de Manabí. En la incursión se encontraron a 2 hombres que, según las autoridades, eran custodios. Ambos fueron detenidos. Ciclo Costa, un retorno accidentado. El regreso a clases fiscales en la costa de Galápagos se aplazó una semana. Ahora será el 6 de mayo. El Ministerio de Educación alegó la crisis energética como la principal razón, informa Vanessa Robles. Los cambios continúan desde el Ministerio de Educación. Las escuelas y colegios fiscales de la costa y Galápagos ya no empezarán clases el 29 de abril, sino una semana después, el 6 de mayo, de manera escalonada. Esto ante la emergencia en el sector energético declarada hace una semana por el gobierno. El 6 de mayo retornarán los alumnos de educación inicial, primero, segundo y tercero de bachillerato. El 7 de mayo lo harán los estudiantes de preparatoria y los de octavo, noveno y décimo, mientras que el 8 de mayo, de segundo a séptimo de básica. El cronograma de inscripciones también cambió, extendiendo el plazo para matrículas ordinarias y el traslado de alumnos entre los 7.595 planteles fiscales de la costa y Galápagos. Esto responde a la alta demanda por las intermitencias en la plataforma, detalló el Ministerio de Educación. Así, del 26 al 29 de abril empieza la segunda fase del traslado de estudiantes de un plantel fiscal a otro. Y del 30 de abril al 3 de mayo será la revisión de cupos y distribución de alumnos.
El servicio es gratuito en todas sus fases. No es necesario acercarse a alguno de los 60 distritos educativos de las 2 regiones. En juntos.educacion.gov.es se hace el trámite. Las inquietudes podrán atenderse a escala nacional en la línea gratuita 1-800-338-222, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este cronograma escolar aplica para los planteles fiscales, mientras los municipales, fiscomisionales y particulares pueden estipular sus propias fechas. El periodo lectivo se desarrollará en 200 días laborables, divididos en 3 trimestres. Además, bancas sin pintar, basura en las esquinas, ventanas sin protección y fierros oxidados evidencian el mal estado de planteles fiscales de la costa. Según la red de educadores, son 422 instituciones afectadas por el invierno. 1.877.000 estudiantes en promedio regresarán a clases en 7.595 escuelas y colegios fiscales de la costa y Galápagos. Pero la falta de mantenimiento y los estragos del invierno se reflejan en las estructuras de zonas marginales. Esta, por ejemplo, es una vista aérea de la unidad educativa Luis Alfredo Martínez, en el sector Realidad de Dios en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. El patio principal del plantel es un terreno irregular con bancas apiladas en las esquinas, las paredes desgastadas, rejas de seguridad rotas, las puertas en mal estado, ventanas cubiertas con tableros pero otras al descubierto, evidencian el abandono. Los estudiantes deberán atravesar un camino de lodo y maleza para llegar a la puerta principal. En la escuela Agustín Guerrero, ubicada en la cooperativa Sergio Toral, también al noroeste de la ciudad, algunos padres de familia se han reunido para dar algo de mantenimiento a las bancas y limpiar la maleza seca que se enrolla en los fierros. Pero no es suficiente. En algunas paredes crece la maleza y cuando llueve, el agua con lodo y basura ingresa hasta los salones. La escuela Juan Javier Espinosa también está en la cooperativa Sergio Toral, noroeste de Guayaquil. Desde el aire, se observa cómo el monte y la tierra se han apoderado del patio central. Al abandono de las autoridades se suma la irresponsabilidad de los habitantes. Un botadero improvisado de basura sobresale en la vía principal. Televistazo consultó al Ministerio de Educación cuántos son los planteles que no están listos para regresar a clases porque su estructura no ha sido reparada. Sin embargo, no hubo respuesta. Quien sí aproxima los datos es la Red de Educadores del Ecuador, integrada por 80.000 docentes. Asegura que son 422 unidades educativas afectadas por el invierno en Esmeraldas, Manabí, Guayas y Galápagos, de las cuales 80, principalmente en el área rural, no están aptas para recibir alumnos. Durante 5 días, 60 personas entre conductores ayudantes también permanecieron atrapados en un tramo de la vía Balvanera-Payatanga-Bucay debido a los derrumbes del pasado domingo. Ángel Pilatuña actualiza el panorama en esa importante carretera. 5 días atrapados en 3 tramos de la vía Balvanera-Payatanga-Bucay, permanecieron 40 vehículos con 60 personas a bordo, debido a la cadena de derrumbes en la carretera que une a la Sierra Centro con la costa. Conductores y asistentes quedaron varados antes de llegar al cantón Cumandá en los kilómetros 13, 15 y 18, soportando al menos 120 horas sin servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Segundo Caguana retornaba de entregar un pedido de lácteos en Guayaquil cuando ocurrió la emergencia. Él esperaba estar el domingo en Riobamba, pero le tocó convertir a su camión en refugio. El mismo vehículo durmiendo, y gracias a la gente de por aquí nos han estado colaborando con la comidita. De esa parte les agradecemos a la gente. Asegura que estar varado le ha costado $5,000 porque no ha podido realizar los traslados que tenía previsto. 16 retroexcavadoras de la prefectura de Chimborazo, Cotopaxi y Guayas han ingresado a 2 de los sectores afectados: Soberana, kilómetro 15, y Chaguarpata, kilómetro 18. La tarde de este jueves lograron abrir un paso alterno para estos tramos y evacuar a 30 vehículos de carga pesada. Sin embargo, continúan 10 carros varados en el sector de Cruz del Hueso, en el kilómetro 13. Sí, estamos desde el día sábado, medianoche, son 6 días como hoy día. Yo me dirigí a Manta, me toca regresar vuelta para salir a Riobamba para bajar por
por Guaranda. Mientras a 2 kilómetros del área en Chaguaryacu, 12 miembros del Grupo de Operaciones Especiales y bomberos de Payatanga continúan la búsqueda de una estudiante de 18 años, oriunda de Loja, arrastrada por la corriente el domingo. Cada día que nosotros realizamos la búsqueda vemos que hay un nuevo deslizamiento y eso también es algo que nos limita bastante a continuar con estas tareas de búsqueda. Los padres están deshechos, el papá está ahí que no quiere moverse para nada, él quiere llevar el cuerpo. Las constantes lluvias complican la limpieza en la ruta y las tareas de búsqueda en una carretera que, de acuerdo al COE de Chimborazo, podría estar cerrada hasta julio. Las lluvias continúan afectando a ciudades de la costa y sierra. Entre los estragos se registran inundaciones y deslizamientos no solo de tierra, sino también de rocas. Diego Cuenca describe la situación. Una fuerte lluvia en Santo Domingo de la provincia de Sáchila inundó varias casas en el sector Liberación Popular. El nivel del agua alcanzó más de 1 metro y colapsó las alcantarillas. Pero las consecuencias más graves ocurrieron en la vía Aloa-Santo Domingo, porque varios tramos se inundaron, lo que provocó deslizamientos de tierra. Como parte de los efectos del invierno, agricultores del sector La Concordia-Puerto Nuevo no pueden sacar sus productos en camiones porque aún no está listo el puente Bailey sobre el estero Sábalo, a pesar de que el Ministerio de Transporte ofreció que estaría listo para el pasado 17 de abril. Los habitantes deben usar motos para cruzar esa vía. La capital Azuaya soportó severas lluvias acompañadas de truenos y relámpagos que afectaron a 7 avenidas que se inundaron. Además, hubo acumulación de basura en las redes de sumideros o en las rejillas de aguas lluvias. Las autoridades advirtieron a los ciudadanos que no se acerquen a las orillas de los ríos de Cuenca, porque pueden crecer de manera repentina y tornarse peligrosos. Entre los sectores perjudicados por la acumulación de agua fue el centro histórico. Según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología INAMI, para este jueves 7 provincias de la Sierra Centro, Sur y Amazonía soportarán nuevas precipitaciones. En Guayaquil, la lluvia sorprendió a los habitantes de 4 sectores del norte durante la tarde y noche del miércoles. Eso ocasionó un intenso tráfico, principalmente en las avenidas del centro, donde se formaron largas filas de carros. Los peatones tuvieron complicaciones para tomar el transporte público. Las precipitaciones también se extendieron a los cantones aledaños, como San Borondón, Durán y Daule. Para ese jueves, el pronóstico del INAMI indica que hay probabilidades de más lluvias. Y las afectaciones en las vías continúan en 18 provincias. 7 carreteras están cerradas, mientras que otras 48 están habilitadas, pero de forma parcial. Conozcan cuáles son y las rutas alternas con Luis Alfredo Zúñiga. La Concordia-Puerto Nuevo en Santo Domingo es una de las 7 carreteras que permanecen cerradas en el país. Debido al colapso de una alcantarilla, los conductores deberán tomar la Concordia, Plan Piloto Las Villegas o la Concordia-Santo Domingo-El Carmen-Puerto Nuevo para seguir su recorrido. En Bolívar, la Chillanes-Bucay está cerrada por deslizamientos del kilómetro 24 al 54. La ruta alterna es la Chillanes, la Mirán-Bucay. Mientras en Chimborazo, la Balvanera Payatanga-Cumandá está inhabilitada por derrumbes y pérdida de vía. Solo se habilitó un paso provisional para ayuda humanitaria. Los vehículos livianos y de carga ligera deben tomar la Riobamba, Lausí, Huigra, Cumandá. Y los de carga pesada deberán ir por la Riobamba, El Arenal, Guaranda, Balsapamba para volver a Cumandá. La Penipe Bilbao Baños también sigue cerrada y se deberá optar por la Penipe Caguají, Pillate Cotaló. A la par hay 48 carreteras parcialmente habilitadas. El Carmen Flavio Alfaro en el sector Quiñones es una de esas. Ahí se abrió un carril luego de la pérdida de la cuneta. En Azuay, la cuenca Molleturo El Empalme tiene habilitado un carril, luego de trabajos de limpieza en los kilómetros 69, 71, 89 y 91. Y en Murona, Santiago, la Macas Puyo está abierta parcialmente mientras avanza la construcción de 3 puentes sobre el río Upano, según el Ministerio de Transporte. La situación de Toachi Pilatón se complica. La contratista rusa que se encarga de una parte de esa obra pide una ampliación de su contrato y se avisora un nuevo retraso en la entrega de la hidroeléctrica. Francisco Garcés sigue el tema. Como están las cosas, Toachi Pilatón no entrará en operación en diciembre como tenía previsto el gobierno.
El problema es que la empresa rusa Tiasmash, contratada para instalar los equipos electromecánicos, pidió una ampliación de su contrato, que feneció en marzo, y que se le paguen 54 millones más por costos que no estaban establecidos en el acuerdo con el Estado. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, visitó hoy la central y ahí dio 7 días de plazo para que la empresa rusa y Selec encuentren una solución al problema y que la salida ocasione el menor retraso posible. El cronograma establecía que la central esté lista en junio, que entre en etapa de pruebas y en diciembre esté generando los 200 megavatios que tiene de capacidad. El régimen cuenta con esos megavatios en su plan energético. Por el problema, no se sabe la fecha en que será entregada la obra. Si se llega a un valor económico razonable, legal y justificado técnicamente, ¿a qué se puede comprometer el contratista y que eso lo dejen en piedra para que nosotros los ecuatorianos podamos tener esos 200 megas adicionales? Me encantaría darle una fecha, pero si es que la negociación es de X millones, mucho menos de lo que ellos pretenden, ellos no me van a cumplir ese plazo. Para evitar más retrasos, el gobierno está dispuesto a negociar. Yo doy un plazo al proyecto, a todos los involucrados del proyecto, para que se pongan de acuerdo y nos den una solución en el contexto de una crisis energética sin precedentes y a un costo que va a salir mucho más barato que cualquier contratación de cualquier tipo. Tenemos que ser ahorita muy prudentes, muy responsables con el país. Mientras tanto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército concluye la obra civil. Estabiliza el túnel de presión que presentó fallas, concluye la casa de máquinas e impermeabiliza la represa. Obras que sí estarán concluidas en junio. Toachi Pilatón ha pasado más de 13 años en construcción. Sus problemas son innumerables y ha costado casi $1.000 millones al Estado. A 4 días de la consulta popular y referéndum, solo faltan 3 provincias para que el escrutinio del proceso electoral del domingo concluya. Valeria Navarro sigue pendiente del conteo de votos. El proceso de escrutinio de las elecciones del domingo no termina. El Consejo Nacional Electoral instaló esta mañana la audiencia pública para conocer los resultados de las juntas provinciales que concluyeron el procesamiento de actas de referéndum y consulta popular. 21 provincias tienen el 100% de actas escrutadas. Manabí 99.75%, Guayas 99.86% y Morona Santiago 88.13%. La Junta Provincial de Manabí deberá decidir qué hacer en los 2 recintos, San José Tripa de Pollo y San Antonio del Tigre Pata de Mula, en el cantón Flavio Alfaro, donde 241 personas no pudieron votar a causa de las lluvias. El escrutinio en las circunscripciones de Canadá y Estados Unidos se encuentra en un 86.77%, Europa, Oceanía y Asia 88.90% y Latinoamérica, el Caribe y África está en el 88.98%. Hasta el 6 de mayo se espera que lleguen los paquetes del extranjero para recontar las actas con novedades. Pero según el calendario electoral, la proclamación oficial de resultados debe hacerse el 5 de junio. Y la Asamblea no puede aumentar ningún tema las reformas legales derivadas de la consulta popular. Según juristas, es una prohibición de la Corte Constitucional en su dictamen y podría significar un incumplimiento. Patricio Díaz explicará las razones. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, abrió la posibilidad de que temas que el legislativo trató y dejó pendientes, como las reformas al COIF, puedan sumarse a los cambios legales que dispuso el sí en la consulta popular. Sin embargo, el constitucionalista José Chalco dice que eso no es posible. El presidente de la República debe enviar a la Asamblea, según él, el proyecto de ley sobre la consulta popular bajo las condiciones que dispuso la Corte Constitucional en su dictamen. Esto es, quedando vedado incluir en estos proyectos temas que no han sido sometidos al análisis de este organismo o que no fueran objeto de pronunciamiento en el marco de la consulta planteada a los electores. La exigencia de los jueces constitucionales no es solo para el jefe de Estado. El documento destaca la misma situación queda establecida por esta Corte hacia la Asamblea Nacional. Para Esteban Ron, la Asamblea únicamente puede modular los textos. En el caso del incremento de penas, por ejemplo, el legislativo solo puede subir o bajar el tiempo.
pero no incluir nada que haya estado fuera de la consulta. Digamos que una camisa de fuerza porque no puede sobrepasar temática, es decir, incluir nuevos recursos, proponer otros delitos, no puede. Solo lo consultado en cuestión de objeto. Ambos coinciden en que si se llegan a incluir en el trámite temas alejados de los que aprobó la ciudadanía, por más que los haya tratado la Asamblea, pueden acarrear a los legisladores una acción de incumplimiento. Inclusive una destitución de quienes inobserven el dictamen. Las reformas aprobadas además pueden ser declaradas inconstitucionales. Su entrada en vigencia puede alargarse hasta la resolución de las acciones legales que esto genere. Investigan irregularidades en 5 propuestas habitacionales de la exalcaldesa Cynthia Viteri. Según una denuncia de peculado de la actual administración municipal, se vendieron terrenos que no habían sido expropiados en su totalidad. El gasto en estudios de diseño en esos terrenos ajenos fue de $900.000. Veamos el siguiente informe. Las vacas pastan entre la maleza crecida en el terreno destinado a los proyectos habitacionales Bosques del Norte 1 y 2, en el noroeste de Guayaquil. Televistazo constató que de la propuesta habitacional lanzada en 2021, durante la administración de la exalcaldesa Cynthia Viteri, solo queda un letrero descolorido con la frase «Ahora tu casa propia es posible». Para doña Juvencia, esa promesa no se ha cumplido. Viene pagando cuotas mensuales de $137 desde 2021. 3 años y $3.600 después, el terreno que le prometieron para 2025 está lejos de concretarse. Me gustó el proyecto porque para las personas que no tenemos vivienda, entonces me pareció bien la oferta, pero ahora nos salen con otra cosa. O sea, jugaron con todas las personas que venimos de escasos recursos económicos. Bosques del Norte es uno de los planes municipales que registró irregularidades durante su ejecución, lo que derivó en la liquidación de la empresa pública de vivienda y en una demanda por peculado emprendida por el municipio de Aquiles Álvarez contra la anterior administración. Según la denuncia ingresada en la Fiscalía el pasado 5 de abril, no solo adjudicó terrenos que todavía no son expropiados en su totalidad, sino que además se gastaron $900.000 en estudios de diseño en esos terrenos ajenos, según explica uno de los abogados que representa al municipio. Ningún ciudadano ha sido beneficiado por estos proyectos. Fue una mentira vertida simplemente con fines demagógicos. El municipio de Guayaquil ha evidenciado indicios suficientes para suponer que hay una disposición arbitraria de recursos públicos. A esto se suma la sobreventa de lotes. Los planes habitacionales de la recientemente desaparecida empresa pública municipal de vivienda ofrecían en conjunto 5.556 solares. Sin embargo, se recibieron 9.830 postulaciones. Además, los terrenos de 96 metros cuadrados se comercializaron por debajo del costo real. Por ejemplo, en Jardines del Sinaí, otro proyecto habitacional del municipio de Viteri, se lanzó el valor del predio por $4.257, cuando el costo real establecido por el mercado era de $10.832. En Bosques del Norte 1, el precio de lanzamiento era de $5.145, mientras que el valor del mercado era de $13.398. La diferencia iba a ser asumida por un subsidio municipal. De hecho, el Consejo Cantonal, antes con mayoría social cristiana, aprobó $44 millones para su ejecución. Sin embargo, tras perder las elecciones, dieron marcha atrás. Televistazo contactó al equipo de relaciones públicas de la exalcaldesa Cynthia Viteri, pero respondieron que su abogado prepara una declaración sobre el tema para la próxima semana y que solo después de eso, ella se pronunciará. Los proyectos de vivienda fallidos pasarán a manos de la Unidad Municipal de Planes Habitacionales, que busca alianzas con la empresa privada para el desarrollo de casas terminadas en lugar de lotes. Se ha asignado los 5.556 solares disponibles a quienes estaban al día en sus pagos y cumplían todos los requisitos. A los más de 4.000 postulantes que quedaron fuera, se les ha devuelto más de $3 millones. Tonto Amor, una obra que aborda los sentimientos, se presenta en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, mientras que en Cuenca el Museo Pumapungo inaugura la exposición Un Camino de Palabras, que da espacio a textos de 6 mujeres poetas. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. Amigo, hay un amor que se esconde. ¿Será esta una linda historia de amor? ¿O será un soldado más caído en la zona del amigo? Tonto Amor,
una microobra que es parte de la cartelera de Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. Las funciones serán del jueves 25 al sábado 27 en 3 horarios, 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche. ¿Qué hace usted ahí? Voy a llamar a la policía, ¿me oyó? El Centro Cultural Puse en Quito abrió un nuevo ciclo de cine. Este sábado 27 se proyectará la película cubana Esteban, que narra la historia de un niño de 9 años. A pesar de las dificultades, su perseverancia transformará su mundo. La función será a las 12. La entrada es libre. Seis mujeres poetas contemporáneas de Cuenca declaman sus versos y exponen sus poemas. Un camino de palabras se denomina esta exposición, que se inauguró en la biblioteca del Museo Pumapungo en la capital Azuaya, como parte de las actividades que realiza este espacio cultural por el Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril. La muestra estará abierta hasta el 31 de mayo. La entrada es gratuita. Hace minutos, la Corte Nacional rechazó el pedido de Wilman Terán, quien pretendía que le levanten la prisión preventiva que lo mantiene en la cárcel desde el 15 de diciembre del año pasado. La fiscal Diana Salazar recalcó que ahora cuenta con más elementos en su contra que agravan su situación, informa Jacqueline Rodas. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y ex juez de la Corte Nacional, seguirá preso en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. La tarde de este jueves, el juez Julio Inga rechazó sus 2 pedidos de revisión y revocatoria de la prisión preventiva que pesa en su contra en el caso por obstrucción a la justicia en la destitución ilegal del ex juez Walter Macías. Los abogados de Terán alegaron que él está en la cárcel por venganza y persecución y que no hay peligro de fuga ni de injerencia en la justicia, porque su defendido ya no es titular de la judicatura. Ellos pidieron que únicamente se le prohíba salir del país. Pero la fiscal general Diana Salazar rebatió sus argumentos. Aclaró que ahora cuenta con más elementos sobre la culpabilidad de Terán que agravan su situación y que está más que justificada su privación de libertad. Terán esperaba un fallo favorable en este proceso para lograr lo mismo en el caso Metástasis, en el que tiene vigente una segunda orden de prisión por delincuencia organizada. Ahí la fiscal lo señaló como parte de la red criminal que benefició al narcotraficante Leandro Norero. La audiencia de revisión de esa medida se fijó para el próximo 2 de mayo. Si ese día le levantan la prisión, igual continuará detenido. El expresidente del Consejo de la Judicatura lleva 4 meses y 10 días preso, inicialmente en la cárcel 4 de Quito y ahora en La Roca. El cambio se dio por una alerta de riesgo contra su vida y también por la posibilidad de que se escape, según consta en los informes del Servicio Penitenciario SNAI. El ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, también presentó la revisión de la prisión preventiva y acudió a la audiencia, pero desistió de su pedido. Un robot se gana el corazón de adultos mayores en Alemania. Su nombre es Oscar y se ha convertido en un miembro indispensable del equipo de voluntariado que asiste en un geriátrico. Merly González con las imágenes. Oscar llega 3 veces por semana al centro de personas mayores en Mannheim, Alemania. El pequeño ayudante robótico habla con los residentes y pasa tiempo con ellos. Él ya es un amigo para nosotros, siempre es bienvenido, dice esta mujer de 87 años. Oscar tiene una apariencia similar a la de un niño que le ayuda en su labor, ser un robot social. Él es una muestra de cómo la inteligencia artificial está asistiendo a los humanos en actividades cada vez más complejas que involucran emociones. La inteligencia artificial no puede reemplazar completamente a los cuidadores ni a las personas, pero es de gran ayuda, dice esta enfermera. Oscar es parte de la respuesta tecnológica a la escasez de personal asistencial calificado que se está dando en países desarrollados. Pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para ingresar a ecuavisa.com, donde encontrarán información relacionada a los nuevos horarios de cortes de energía en todas las provincias que, según las autoridades, se han reducido en varios cantones y continuarán desde la madrugada de este viernes 26 de abril.
Precisamente mañana en Contacto Directo estará Roberto Luque, ministro de Energía encargado, para hablar de los apagones, los cronogramas y el plan de recuperación eléctrica que tiene el gobierno. Y también Arturo Torres, periodista de investigación, para revisar los vínculos que hubo entre el Correato y su contralor Carlos Polid, procesado por corrupción en Estados Unidos. Gracias, amigos, por su sintonía. Buenas noches.